Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Capítulo 13, la santificación. No es casualidad que después del capítulo de la justificación y de la adopción, venga el tema de la santificación. Usted no puede empezar a santificarse si antes no está justificado, si antes no está adoptado como hijo de Dios. Por eso, primero se da el tema de la justificación, de la adopción, que se dan en un solo momento, y luego viene el tema de la santificación. ¿Qué es santificar? Es apartar, es consagrar algo del uso común para Dios. Incluye un pueblo, Israel, levitas, primogénitos, iglesia, apartado para el uso exclusivo de Dios. Santificado. Apartar, consagrar algo del uso común para el uso exclusivo de Dios. Puede ser cosas o personas. En la época de los levitas había instrumental que era santo, que se usaba solamente en el templo. Objetos santos, no tenían un uso vil, sino tenían un uso para la gloria de Dios. Esto es santo, no es perfecto. También puede ser cosa o persona que se convierte en posesión exclusiva de Dios. Una vez que usted es justificado por la sangre de Cristo, la justificación es un acto judicial, una declaración que Dios hace de usted. Dios lo declara a usted justo, aunque usted no es justo, pero Dios lo declara a usted justo por la sangre de su Hijo. Y luego usted es hijo de Dios. Adopción. Usted es hecho en un solo momento, justificado, hecho en un solo momento, hijo de Dios, pero la santificación cambia un poco la cosa. La santificación es las dos caras de una moneda. Una moneda tiene dos caras, pero es una sola moneda, es un solo objeto. La santificación no es como la justificación y la adopción que se da solo en un momento. La santificación tiene dos aspectos. Uno es definitivo. Dios lo declara a usted santo. Y también tiene otro aspecto, que es la santificación progresiva. Aquella que se va dando día a día. Aquella que usted establece una lucha contra el pecado. Cuando antes usted no luchaba por el pecado, cuando usted es santificado de forma definitiva, usted empieza a luchar por su santificación en forma progresiva, día a día, hasta que usted muere. Dos caras de una misma moneda. La santificación tiene un aspecto definitivo y un aspecto progresivo, pero es una sola moneda. No así la adopción, no así la justificación, que es una declaración que Dios hace judicial de usted. Este está limpio, está justificado por la sangre de mi Hijo, y este es hijo de Dios por la sangre de mi Hijo, pero también está santificado en proceso de santificación. La santificación sí es un tanto diferente. Es algo que ya también Dios declara. En 1 Corintios, Pablo saluda a los santos. Y usted empieza a leer la carta y vio usted todo lo que estaban haciendo en la cena del Señor, que estaban comiendo y se emborrachaban. Sin embargo, Pablo los declara santos, apartados, en un proceso de santificación, porque los corintios maduraron. El aspecto definitivo de la santificación, algo que ya ocurrió en la vida del regenerado. Ya sois santos desde que te convertiste, por la gracia de Dios. Desde ese momento eres santo. Ya no peco, no quiere decir eso. Entras en el proceso de santificación, el cual termina cuando usted muere. Y ahí
Cuando usted muere, entra en otro proceso que es la glorificación, donde usted, por su naturaleza nueva, no va a poder pecar. Definitiva, algo que ya ocurrió en la vida del regenerado, como algo que ya está completo. Colosenses 1:1-2. Pablo a la iglesia de Colosas, griegos. ¿Ya eran perfectos? No. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos. Pero Pablo debe ser más cuidadoso con ese término, porque esta gente todavía tiene sus problemas con el pecado. Por supuesto. Sin embargo, es algo que ya ocurrió en la santificación y en la adopción. A los santos y fieles hermanos en Cristo, que estás en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:1, para que vean que esto no es casualidad. Nuevamente, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Si el canon no se hubiera cerrado y hubiera apóstoles actuales, si ellos nos mandaran una carta, ¿cómo nos las dirigían? A los santos de la iglesia que están en Oaxaca. Yo todavía no soy perfecto, por supuesto, pero ya fuiste apartado por la gracia de Dios, justificado y adoptado. Por eso eres santo en proceso de santificación. Hechos 20:32. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el evangelio, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. El mundo no cree en nuestro Dios. El mundo no cree en Jesucristo. Cree en muchos tipos de Cristo, pero no en el Cristo de la Biblia. Nosotros como que vivimos en un mundo alterno. Nosotros estamos con los ojos en el cielo viendo a ver cuándo viene Cristo y edificándonos en su palabra y lavándonos en su palabra. Y el mundo está viendo hacia acá, hacia esta tierra, solo esta tierra. Nosotros estamos haciendo tesoros en el cielo. El mundo sigue haciendo tesoros aquí porque no le conoce. Mi reino no es de este mundo. Familiares, amigos, hermanos que queremos en la carne no creen en nuestro Señor, y por eso también nosotros sufrimos, porque vemos que ellos no han conocido de la gracia, morirán e irán al infierno. Vayamos a ver la otra cara de la moneda, que es la santificación progresiva, la que se va dando día a día, la carne contra el espíritu. Santificación progresiva. Veamos Romanos 6:22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, justificación, adopción, hijos de Dios, fuimos santos y entramos en un proceso de santificación. Entonces aquel que es santo ya no peca. Sí peca. Usted iba a la izquierda, no le importaba el pecado. Lo único que quería es que el pecado no tuviera consecuencias, por eso se cuidaba. Pero no había un dolor moral por pecar. De pronto usted es alcanzado por el Señor, usted se convierte a Cristo y hay algo que cambia en usted. Se llama regeneración, nueva criatura, nacer de nuevo. Y ahora, en lugar de ir a la izquierda, le cambian el viraje y ahora usted va a la derecha, a donde hay la vida eterna. Y usted empieza a caminar pasito a pasito. Y hay unos que caminamos muy lento, pero ya no en la dirección contraria, sino en la dirección correcta, hacia la vida eterna. Y ahí entramos en ese proceso de santificación, todos. Y hay un cambio moral en usted, porque es una nueva criatura, ha nacido de nuevo. Y ahora no está pensando en las facturas que el pecado le puede cobrar, sino el dolor que siente usted cuando peca y ofende a su Dios, que es santo, 3 veces santo. Y entonces hay un dolor en usted que antes no había, una mortificación, porque uno ha ofendido al Señor. Pero sigue uno en ese camino que va a la vida eterna. No es que cuando usted peca, el diablo lo pone en el camino izquierdo. No, Señor, usted sigue en el camino que va a la vida eterna, con dolor por su propio pecado. ¿Qué sucedió cuando nos convertimos a Dios? Aquí está. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. No quiere decir que no pequemos, pero ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos
esclavos de Cristo. Y el que es esclavo de Cristo es libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, libertados por el Hijo. Ya no estás bajo el poder del maligno, ahora estás bajo el poder de Dios. ¿Cuándo te apartó Dios? Antes que el mundo fuera. Veamos pues la santificación progresiva o consecutiva o adquiriente. Dice, apartarse de manera práctica del pecado para la justicia, la justificación en forma práctica. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dios dice a través del apóstol Pablo que ya somos santos, apartados. Me acuerdo que mi pastor me ponía un ejemplo: póngase usted un abrigo. Me ponía yo mi abrigo. Ahora, despojaos. Yo me despojaba del abrigo. Qué bonita enseñanza. Me lo quité, pero ojalá se fuera así de fácil. Es que nada más me enseñaba una parte. Para la santificación, ¿qué se necesita? Se necesita de Dios, porque solo no puedes despojarte de nada. Y entonces usamos el medio de la oración. Señor, ayúdame contra este pecado. Ayúdame contra este carácter. Ayúdame, porque solo no puedo despojarme de ese hombre. Y entonces me caía un peso como losa. ¿Será que no soy creyente? Porque ya llevo 3 años y no me puedo despojar del viejo hombre. Es un proceso que dura hasta el día en que te mueres. ¿Cómo debemos actuar para despojarnos? A través de la fe y de la oración y de la escritura, por supuesto. Tenemos que decirle a Dios que nos ayude a querer santificarnos. Y cuando usted está pidiéndole a Dios el deseo de santificarse, es porque Dios le ha puesto ese deseo. Dios pone el querer como el hacer. Y usted ve esas oraciones donde casi todo es material. Señor, dame el carro, dame la casa. Pero no hay una oración donde usted diga: Señor, quiero santificarme más en tu palabra. Ahora la oración que hago ya no es tanto de dinero, ya no es tanto de cosas materiales, sino lo que le estoy pidiendo a Dios es que me santifique en su verdad. Eso lo puso Dios. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, la vida eterna, el que comenzó la buena obra, Dios la va a terminar. Teniendo tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenga confianza en Dios, que Él comenzó la buena obra. No confiamos en nosotros, confiamos en Dios. Pero la Biblia nos dice que nosotros debemos limpiarnos. Romanos 6:19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes, el viejo hombre, en usted se dio la justificación, la adopción, la regeneración, y ya se dio la santificación. No es que no pequemos, ahora luchamos contra el pecado. Nada más recordando algunas cosas. La justificación es el cambio de estado legal o sentencia ante el trono de Dios. Cuando sea el día final, en el día del trono blanco, frente a ese juez, usted está justificado. Usted es justo ante ese juez, no por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo que se nos atribuyó a nosotros. Solo por eso, ni por obras. La regeneración es el implante de una nueva naturaleza. Y ahora me duele pecar. Antes no, antes me la pachangaba bien con el resto del mundo. Vino, cerveza, alegría, tristeza, golpes, trancazos, todo junto. Ah, qué bonito se vivía. Ahora ya no podemos. Algo cambió. Regeneración, nueva criatura. Santificación es el cambio de carácter moral en el alma. Ya no le gusta eso de antes. Le gusta, pero ya no le gusta. Es el cambio de carácter moral en el alma. Es la renovación ética, fruto de la regeneración. Estas ocurren en el mismo momento y son inseparables. Justificación, regeneración, santificación. Un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es día a día hasta que usted muere. Quedamos santificados porque pasamos a formar parte de su reino. Pero esto trae como consecuencia que ahora tenemos
un querer de no someternos al pecado. Antes no había problema y no incurrir en ello. Y se evidencia en una lucha mental interna que antes no había. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Dice Pablo en Romanos 7, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Por eso tenemos la oración para pedirle a Dios que nos fortalezca en esta lucha espiritual. Ahora sí puede abrir su confesión de fe, capítulo 13. Son 3 puntos. Aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados. ¿Esto cuándo sucede? En un solo momento en la conversión. Usted tiene un llamamiento eficaz. Usted es justificado. Usted es adoptado y es santificado y regenerado. Tiene un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Un corazón nuevo creado en ellos en virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Tenemos un nuevo corazón gracias a la muerte y resurrección de Cristo. Son aún más santificados de un modo real y personal mediante la misma virtud. Muchos han comenzado la fe que ahorita ya no están. Cargado lo metíamos a la iglesia, orábamos por él, se sometió a un tratamiento quirúrgico en la garganta, sano, ya no regresó. ¿Y yo por qué sigo, Señor? ¿Y soy igual de malo que él? Porque fuiste regenerado, fuiste justificado, fuiste adoptado y santificado. Pero en este momento, él no. Son aún más santificados de un modo real y personal. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal e invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe, porque él era un verdadero creyente, ahora lo sabemos, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No todos siguieron la fe, porque son aún más santificados de un modo real y personal los que son creyentes. Ahora, ¿cómo se santifica uno? Que venga un profeta a hablarnos y a ponernos las manos. No, es a través de la palabra y del Espíritu. Si en una iglesia no se da palabra en abundancia, de manera expositiva, la gente no se santifica, hace esfuerzos en sus pequeñas obras, pero solo uno se santifica cuando es expuesto a la palabra. Si usted va a ser santificado, va a ser a través del lavamiento de la palabra. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. ¿Y dónde está la verdad de Cristo? En tu palabra. Si alguien no se ha expuesto profunda y seriamente a la Escritura, no es santificado. Se diga lo que se diga, ofrende lo que ofrende, la que santifica es la palabra. Efesios 5:26 está hablando del matrimonio. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esto es para creyentes. Si usted le dice a una feminista esto, le va a dar con un palo en la cabeza. ¿Que la mujer qué? ¿Qué me importa la Biblia? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para apartarla, santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. La santificación es a través de la palabra. No, yo pensé que era porque le echo muchas ganas. Viera que oro 3 horas diario en mi aposento. ¿Pero qué es lo que usted ora? Porque palabra no tiene. Nadie es santificado y nadie es convertido y nadie es justificado sin la palabra. Y dice Pablo que more en abundancia. El cristiano debe arrepentirse todos los días. Debe despojarse de la maldad todos los días. Debe pedir perdón todos los días. El dominio del cuerpo entero del pecado es destruido. Ya no somos esclavos del pecado. Ya no estamos bajo la potestad de Satanás, sino de Cristo. Y las diversas concupiscencias del mismo cuerpo son debilitadas y mortificadas más.
Mortificar la carne. Que le duela. ¿Yo por qué voy a pedir perdón? No, los Zaragoza no pedimos perdón. Mortifique su carne. Pida perdón. No vamos a hacer este grupo que eran los que se flagelaban. No se trata de ser salvo porque se pega usted. No. Estamos hablando de cosas espirituales. No haga venganza. Mortifique su carne. ¿Cómo lo podemos hacer? Pidiéndole ayuda a Dios. Porque solos no podemos. Y son más vivificados y fortalecidos en todas las virtudes salvadoras. Vea cómo un verdadero creyente lo encuentra usted 10 años después y está revestido de Cristo. No es el mismo porque ha crecido. Y los que no son creyentes cada día están más amargados y más bravos y más molestos con el Evangelio. Fortalecidos en todas las virtudes salvadoras para la práctica de toda verdadera santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos 12:14. Sin deseos de buscar a Dios, sin lavamiento de la palabra, nadie verá a Dios. Qué bueno que no dice, sin perfección nadie verá a Dios, porque entonces estaríamos fritos todos. Sin santidad, proceso santificador que viene de Dios en los que son de Él, sin eso nadie puede ver a Dios. ¿No es perfección? Punto 2. Esta santificación se efectúa en todo el hombre que es salvo, aunque es incompleta en esta vida. Hasta el más espiritual que usted conozca es incompleta. Todavía quedan algunos remanentes de corrupción en todas partes de él, de donde surge una continua e irreconciliable guerra. Ahora que ya somos creyentes, que seguimos a Cristo, tenemos una guerra mental irreconciliable. La carne lucha contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Porque si usted es de los que dicen, todos pecamos, sigamos pecando, no mucho, pero pequemos. Al cabo, Dios murió por nuestros pecados. ¿Usted no ha entendido entonces? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, porque esos somos en esta tierra, extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mortificar la carne, hacerla morir, que sufra. Usted no ha sentido el verdadero placer. Vaya a las playas de Cancún, ahí sí se experimenta el verdadero placer. Fiesta, grito, borrachera y ya. Mortificad la carne. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es fácil, no, hay que pedirle ayuda a Dios. 3. En dicha guerra, aunque la corrupción que aún queda prevalezca mucho por algún tiempo, Romanos 7:23, todo el capítulo 7 del verso 11 en adelante, la lucha de la carne. 7:23, porque el pecado tomando ocasión del mandamiento me engañó y por él me mató. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Mas gracias doy a Cristo, Romanos 8:1, que somos salvos por él. La parte regenerada triunfa a través de la continua provisión de fuerzas por parte del Espíritu Santificador de Cristo. Cristo está con nosotros. Tenemos que orar para que nos dé esa fuerza santificadora. Y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, prosiguiendo una vida celestial. Íbamos para la izquierda, ahora vamos a la derecha. Algunos muy lentos, otros van más rápido, pero ahora vamos hacia una vida celestial, la vida eterna, en obediencia evangélica a todos los mandamientos que Cristo, como cabeza y rey, les ha prescrito en su palabra. Si alguien no es expuesto abundante y profundamente a la Escritura, no crece, no hay lavamiento por la palabra, no hay santificación. Si no es a través de la palabra y del Espíritu de Cristo, no hay santificación, y sin santidad, lógico, nadie verá a Dios. ¿Se da cuenta por qué es tan grave que hoy en las iglesias se ha dejado de predicar? Está lleno de testimonios personales,
está lleno de 2, 3 versículos o uno solo y hace toda una disertación de ayuda motivacional, se da cuenta de lo que el diablo está haciendo. Pero todo está en el plan divino de Dios. Se va a salvar el que Dios ha predestinado. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por el lavamiento de tu palabra. Gracias porque nos justificaste, adoptaste, regeneraste y ahora nos santificaste y nos metiste en este proceso de santificación. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Gracias, Señor, porque en medio de un mundo de apostasía, de falsas creencias, nos has llevado en tu mano paso a paso. Algunos han caminado este proceso de santificación más rápido que otros. Algunos hemos sido más lentos, Señor, pero es en ese camino, porque no confío en mí, sino confío en Cristo. El que comenzó la buena obra la terminará hasta el día del fin. Tú eres el alfarero, Señor, yo soy el barro. Confórmame a tu imagen. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.